Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos en Dios por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La palabra de Dios nos dice que nosotros, hijos de Dios, somos ministros de la reconciliación. Diga conmigo, ministro de la reconciliación. Amén. Es decir, nosotros estamos llamados para compartir acerca de la reconciliación. La Biblia nos dice aquí que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El amor de Dios se muestra en que Él vino a salvarnos, no cuando nos hayamos arrepentido, no cuando hayamos vuelto nuestra vida a Él. Él, amén, vino a salvarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dio su vida por ti cuando nosotros y por mí cuando éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor. El amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios. El amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y es más, dice más adelante que siendo aún enemigos, por favor, verso 9 dice, pues mucho más siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la Biblia nos señala que antes de conocer nosotros al Señor, amén, y todos aquellos que aún no tienen un encuentro con Él, los señala como pecadores. Eso hemos estado viendo la semana pasada, ¿no? Todos los santos del Antiguo Testamento, amén, por más gente temerosa que eran, David, Sansón, Saúl en su momento, Salomón, le fallaron a Dios clamorosamente. ¿Por qué le fallaron a Dios clamorosamente? Porque todas las personas del Antiguo Pacto no habían tenido el privilegio de haber recibido a Jesús, porque Jesús todavía no había venido al mundo. En el Antiguo Pacto Dios había establecido una ley, y la Biblia dice que si alguno fallaba la ley merecía morir. La Biblia estableció la paga del pecado es la muerte. Por eso el Antiguo Pacto era un ministerio basado en la condenación. El alma que pecare, esa morirá. Cuando Dios se presenta a Moisés en el Antiguo Testamento, se presenta, amén, con rayos, centellas, con truenos, de manera que la gente pudiera tener miedo a Dios y de esa manera guardarse de pecar por miedo al castigo. Por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento, los profetas eran muy duros refiriéndose a la gente en el Antiguo Testamento. No hubo nadie que pudo guardar la ley de Dios porque había un problema en el corazón del hombre, hemos estado mencionando, amén, y eso es el pecado, la naturaleza caída. No hay nadie que pueda salvarse a sí mismo, ni aún David pudo hacerlo, ni aún Salomón, nadie puede salvarse a sí mismo porque tenemos una naturaleza de pecado. Por eso la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La diferencia en el Nuevo Testamento es que Dios envió a Jesús para morir por todos los pecadores que he mencionado, tú pecador y yo pecador y todos los pecadores que vivimos en este momento. Amén. El amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Ahora, he mencionado que en el Antiguo Testamento Dios estaba enojado con los hombres. Y cuando se enojó Dios con los hombres, el día que Adán pecó, se volvió la espalda a Dios, Dios también le volvió la espalda al hombre. Por eso para volver a acercarse a Dios el hombre tenía que hacer sacrificios, si no Dios no podía acercarse. Dios estuvo enojado todo el Antiguo Pacto, Dios estuvo enojado a causa del pecado. Dios es un Dios que también se aira, amén, por el pecado. Pero cuando Jesús viene a la cruz del Calvario, la ira de Dios es saciada. ¿Por qué la muerte de Jesús fue tan cruenta? ¿Por qué la muerte de Jesús fue tan terrible? Porque la ira de Dios, amén, basada en su justicia, fue saciada cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. El día que Jesús muere en la cruz del Calvario, Dios sacia su necesidad de justicia en Jesús. Amén. Y ya no más está enojado con los hombres. Fíjese en 2 de Corintios, por favor. Vamos al libro de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios del capítulo 5.
dice la palabra de Dios lo siguiente. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto proviene de Dios. ¿A qué esto? De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mensaje que nosotros llevamos es que Dios ya no está enojado. Cuando Dios envía a Jesús a la cruz, es porque Dios inició un acto de reconciliación. Dios da el paso para reconciliarse con el hombre. El hombre le dio la espalda a Dios, Dios le da la espalda al hombre por su pecado. Amén. Dios no quería que esto permaneciera. Entonces Dios en su infinito amor y viendo que el amor del hombre estaba quebrado, su comunión con Dios estaba quebrada, Dios inicia una reconciliación. Y cuando Él envía a Jesús, amén, muere en la cruz, entonces Dios se reconcilia con nosotros. Amén. Dios ya dio el paso para que usted se reconcilie con Dios. La Biblia nos muestra que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Dios, al saciar su justicia, no más está enojado con la humanidad. No más. Miren lo que dice más adelante. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vamos a leer todos juntos. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Quiero decirte esta mañana, usted que es un pecador empedernido, usted que merece ir al infierno, amén, déjeme decirle esta mañana, gracias a Dios, Dios ya no le toma en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Amén. Dios ya dio un paso. Dios ya no está enojado con usted. ¿Por qué no está enojado? Soy un pecador. No está enojado porque Jesús pagó por usted. Y como Jesús pagó por usted, ya no le toma en cuenta sus pecados. Si usted, ¿me entiende? Escuchando este mensaje, no quiere recibir la salvación, no quiere recibir, no quiere volverse a Dios, entonces usted se va a ir al infierno, no por su pecado, sino por idiota. Por idiota. La gente hoy en día no se va a ir a la condenación por su pecado, porque Jesús pagó por el pecado de ellos. Se va a la condenación por estúpidos. ¿Por qué? Porque habiendo sido salvados, habiendo Jesús muerto por ellos, habiendo pagado, amén, ya no tomándoles en cuenta sus pecados, ya te perdoné, ya sacié mi justicia, ya me reconcilié contigo, ahora no quieres reconciliarte conmigo, eres un tonto. Pero ¿cuántos saben que en esta mañana no hay tontos, sino gente sabia? ¿Cuántos quieren dejar de ser estúpidos en esta hora? Aleluya. Mira, tú puedes ser un pecador, pero no tan estúpido de darle la espalda a Dios. Pastor, ¿me está insultando? No, escuche bien. Pablo, cuando habló a los Gálatas, y ellos se habían vuelto de la gracia a la ley, les dijo, Gálatas estúpidos, ¿por qué se han vuelto de la gracia a la ley? Así que estoy a la par de Pablo ahorita. Es que hay un momento, ¿te imaginas tú darle en herencia a algo? Tú trabajas toda tu vida, ¿me entiendes? Toda tu vida trabajas muy temprano, hasta muy tarde, ¿ya? Y bueno, al final de tus días, logras pues tener casas, terrenos, logros al máximo, y todo ello que te costó, no tuviste vacaciones, sufriste por ello, pagaste por ello toda tu vida, y todo eso se lo regalas a una persona, y la persona no recibe el regalo, lo menosprecia. ¿Cómo categorizas a esa persona? Como idiota. Por eso la Biblia habla del justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios es que aquellos que habiendo oído el mensaje de salvación rechazaron, el justo juicio de Dios es que habiendo tenido la oportunidad de recibir la redención, la salvación, se negaron y ellos mismos se juzgaron no dignos de vida eterna. Y porque ellos mismos se juzgaron no dignos de vida eterna, se van al infierno, porque ellos lo querían. Gloria a Dios, por eso Jesús dijo esto. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. ¿Cuántos de nosotros estábamos enfermos? ¿Cuántos estábamos muertos de nuestros delitos y pecados? Amén. Por eso como iglesia nosotros no podemos estar señalando y condenando a la gente. Nosotros tenemos que mirar a la gente como Dios lo ve.
Dios ve a la gente como aquellas personas que pueden ser salvados si entienden el amor de Dios. Dios ya no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Vamos a verso 19 otra vez. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira qué lindo es el amor de Dios por ti, amigo. Que Dios mismo estaba en Jesús. Dios mismo se humanó. Dios mismo, amén, habitó en Jesús. Y Él mismo se hizo hombre. Amén. Sufrió todo lo que los hombres padecen, limitaciones, hambre. Y tú sabes lo que sufrió Jesús. Hemos estado hablando toda esta semana acerca de, ¿no? Él fue separado de Dios. Por su llaga fuimos curados. Siendo rico se hizo pobre. Lo traicionaron. Todo ello pasó Jesús. ¿Sabes por qué? Porque te amó hasta el fin. Para que tú puedas ser redimido, rescatado. ¿Qué significa ser redimido? Rescatado por un alto precio. Y Jesús pagó un alto precio por tu salvación. Amén. Bien, verso 20 dice, vamos a finalizar el verso 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Jesús, que no conoció pecado, fue hecho... Que apaguen el ventilador, por favor. Jesús, amén, que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos redimidos por su obra en la cruz. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. ¿Quiénes éramos pecadores? ¿Quién murió por los pecadores? Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La Biblia nos dice, amados hermanos y amigos, que cuando Jesús va a la cruz del Calvario, amén, no solamente Él se hace pecado, sino que además toda la maldición de la ley cae sobre Él. Para ser exactos, nosotros no somos redimidos de la enfermedad, no somos redimidos de la muerte espiritual, no somos redimidos de la pobreza, somos redimidos de la maldición de la ley. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. La ley dice, porque tú pecas, entonces tienes todas estas maldiciones. Amén. Jesús cuando muere en la cruz, amén, nos redime de la maldición de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no manda enfermedades, Dios no manda pobreza, pero es la ley la que te condena. Al quebrar el mandamiento, la ley ordena, amén, todas estas maldiciones por quebrantar a Dios, por quebrantar el pacto. Pero lo que hace Dios es en Jesús nos redime de la maldición de la ley. Amén. Bien, vamos a Gálatas, quiero ir terminando. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 13, verso 13 dice lo siguiente. 3:13, gracias. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Amado, cuando Jesús muere en la cruz, Él se hizo maldito. Es decir, ¿por qué se hizo maldito? No que, o sea, que Él se hizo maldito significa que Él tomó toda maldición. Cuando una persona está bajo maldición, ¿cómo le llamamos? Esta es una persona maldecida. Ahora, a veces nosotros usamos la palabra maldito, ¿no? Para señalar a alguien que es una persona mala y malvada. Este es un maldito. Pero no es la concepción exacta. La concepción exacta es el que está bajo maldición. Pobre persona está maldita. ¿Me dejo entender? Jesús se hizo maldición. Es decir, recibió toda la maldición que usted y yo merecíamos por quebrar la ley, por quebrar el mandato. Toda maldición fue cargada sobre Jesús. Escúchenme, amados. Cuando Jesús recibe toda la maldición, paga por nosotros. Al pagar Jesús, ya nosotros no tenemos que recibir ninguna maldición, porque Jesús llevó toda maldición. ¿Me entiende? Él se hizo maldito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vamos todos ahí, por favor, una vez más. Verso 13.
Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ya se sabía, cuando una persona era colgada en madera, esa persona era maldecida. Jesús llevó toda tu maldición y mi maldición en la cruz del Calvario. Verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Jesús muere en la cruz, lleva tu maldición, lo que hace es lleva nuestra maldición y Él nos da su bendición. ¿Y qué bendición nos da Él? Salvación y vida eterna y sanidad y prosperidad y todo lo que implica ser redimidos por el Señor. Cuando Jesús muere en la cruz, Él intercambia nuestra maldición por su bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Es una locura, pero hay mucha gente que prefiere la maldición. Cuando usted le da la espalda a Dios, cuando dice, no, yo no quiero saber nada de Cristo, usted le está dando la espalda a la maldición. Usted le está dando la espalda a la bendición de Dios. Usted está dando la espalda a la bondad de Dios. Pero te ruego esta mañana, hoy día, amigo, tú que estás sentado en esta butaca, has querido cambiar una y otra vez y no has podido. ¿Sabes por qué no has podido? Porque eres un pecador. Has prometido a ti mismo cambiar este próximo año, el año pasado dijiste, ya voy a cambiar y sigue siendo peor todavía. ¿Sabes cuándo nosotros somos conscientes de cuán malos somos? Cuando tratamos de hacer lo bueno. El día que usted se empecina en hacer lo bueno, ese día comienza el camino para darse cuenta cuán malvado es usted. Si usted reconoce que usted es un malvado, que es un perdido pecador, tengo buena noticia para usted. Jesús vino para salvarlo a usted en la cruz del Calvario. Si usted considera que no es tan malo, tan malvado, tengo una mala noticia para usted. No hay salvación para usted. Porque Jesús solamente vino por los que reconocen su necesidad de salvación. Amén. Si usted es lo suficientemente bueno para no necesitar salvación, buena noticia le doy. Lo único que tiene que hacer es pagar por su pecado. Muérase y váyase al infierno. Y usted pagará por su pecado. Felicitaciones. Que la pase bien en el infierno. Amén. Pero sabe que hay una manera de ser salvo. La manera de ser salvo es aceptando a Jesús como el Señor y Salvador. Pastor, ¿por qué eres tan severo? Todo el mundo me mira así, me ha asustado. ¿Qué pasa con el pastor? Porque estamos hablando de dónde vas a pasar la eternidad. Estamos hablando del tema más serio que una persona puede enfrentar. No puedo ser tan diplomático. Tengo que ser claro. Tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Jesús dijo, yo no he venido por los enfermos, yo he venido por los sanos, he venido por los enfermos. ¿Es que había gente sana? No, sino que hay gente que nunca ha de reconocer su necesidad de un Salvador. ¿Quiénes fueron los que rechazaron a Jesús? Los fariseos. ¿Y quiénes eran ellos? Gente que basaba su salvación en su propia justicia. Gente que era tan orgullosa que decían, yo no necesito que Dios me venga a salvar, yo puedo salvarme por buenas obras. Lo peor que puede haber, lo más detestable que puede haber delante de los ojos de Dios es la gente religiosa. Por eso la Biblia dice, Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. No importa cuán pecador haya sido usted, amigo, pero si usted se humilla ante Dios, se vuelve a Dios, no importa. Dios lo hace usted el más justo y el más santo. No importa. No importa que usted no haya sido tan malo pecador, ¿me entiende? Pero si usted no se humilla, usted igual se va al infierno. No por ser pecador, sino por estúpido, por no volverse a Dios. Termino. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 5 y vamos terminando. Dice la palabra, vamos a leer por favor allí, versículo 14, 5:14. Porque el amor de Cristo nos conmueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Déjame decirte que hay un amor que usted no ha conocido hasta ahora, pero es un amor que hoy lo puede conmover a usted.
Ese amor de Dios dice que Jesús murió por nosotros. Porque el amor de Cristo nos conmueve pensando esto. Usted tiene que pensar en esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos conmueve. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, toma tu lugar en mi lugar, muere por toda la humanidad. Hay quienes creen que cuando Jesús muere en la cruz, no murió por toda la humanidad, sino solamente por los que habían de creer. Yo no creo eso. Yo creo que cuando Jesús murió en la cruz, murió por los que habían de creer y por los que no habían de creer. Murió por todos. La diferencia está que los que habrían de creer recibirían el regalo de la salvación y los que no habían de creer se perderían el regalo de la salvación. Pero igual Dios mostró su amor por ellos, muriendo por ellos en la cruz. El amor de Dios no es así. Este no va a aceptarme. Yo no muero por este, solamente muero por esto. Tú te friegas. No, no es así. El amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos murió. Porque cuando Adán pecó, por el pecado de uno solo, toda la humanidad fue afectada. Es justo que si por el error de un hombre todos fuimos sancionados, es justo que por la justicia de un hombre todos seamos justificados también. Eso es lo justo. Amén. La Biblia habla de aquellos que se juzgan dignos de vida eterna. Cuando nos juzgamos dignos de vida eterna es cuando nos arrepentimos y clamamos a Dios por esa salvación. Eso es lo que la Escritura dice. Por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe qué, amado hermano? Una vez más, no importa cuán pecador usted es, si usted viene a Cristo, sus pecados no serán borrados. Sus pecados ya fueron borrados. Sus pecados ya fueron lavados. Dios ya no lo mira a usted como un pecador. No le toma en cuenta sus pecados. Jesús pagó por usted. ¿Sabe por qué? Porque lo ama como nadie lo puede amar. Pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Usted tiene que reconciliarse con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora usted tiene que reconciliarse con Dios. Fíjese lo que dice más adelante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Otra vez el tema de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, tanto lo amó Dios, que Jesús no solamente se hizo maldito por usted, sino además se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Que Dios lo declare sin culpa alguna. Justicia de Dios en Cristo es, si usted se viene a Cristo hoy, Dios lo declarará a usted sin culpa alguna. Lo contrario a pecado es justicia, no santidad. Lo contrario a imperfección es santidad. Lo contrario a pecado es justicia. Cuando usted se viene a Cristo, usted será justificado, será declarado justo, como si nunca hubiera pecado, como si jamás hubiera pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
en esta mañana o en esta tarde ya, el Espíritu Santo está obrando sobre su corazón y algo dentro de usted se levanta diciendo: esto es lo que yo necesito. Estoy harto de pecar, estoy harto de vivir esta vida miserable, estoy harto de saber que soy malo, necesito salvación, necesito paz con Dios. Dios ya dio un paso para salvarme, ahora yo quiero dar ese paso para reconciliarme con Él. Dios ya se reconcilió con usted, usted ahora tiene que reconciliarse con Él. Si usted reconoce que necesita reconciliarse con Dios, quiero que usted haga una decisión. Inclinemos nuestros rostros, por favor, para orar. Todos los que están aquí en este auditorio, amado, un día, decenas y decenas de personas que estamos aquí, tomamos esta decisión y la paz de Dios llenó nuestros corazones. Nos hemos vuelto mensajeros de esta buena noticia. No estamos llevando el mensaje de la condenación, pero sí el de la reconciliación. Amigo, por favor, te rogamos, reconcíliese con Dios. Señora, reconcíliese con Dios. Joven, reconcíliese con Dios. Vuelva a Dios su vida. Hoy obtenga la salvación que Dios quiere darle. Si usted se reconcilia con Dios,